Lectura del Libro de Mormón, Tercer Nefi, capítulo 7. Asesinan al juez superior, destruyen el gobierno y el pueblo se divide en tribus. Jacob, un anticristo, llega a ser rey de una confederación de tribus. Nefi predica el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ángeles le ministran diariamente y él levanta a su hermano de los muertos. Muchos se arrepienten y son bautizados aproximadamente 30 a 33 años después de Cristo. Ahora bien, he aquí os mostraré que no establecieron rey en la tierra, pero en ese mismo año, sí, en el año 30, destruyeron sobre el asiento judicial, sí, asesinaron al juez superior de la tierra. Tremendo lo que había pasado. Y hubo división entre el pueblo, unos en contra de otros, y se separaron los unos de los otros en tribus, cada hombre según su familia y sus parientes y amigos, y así destruyeron el gobierno de la tierra. Y cada tribu nombró a un jefe o caudillo para que lo gobernase, y así se convirtieron en tribus y jefes de tribus. Y aquí no había hombre entre ellos que no tuviese mucha familia y muchos parientes y amigos, por tanto sus tribus llegaron a ser sumamente grandes. Entonces yo invitaba a mi amigo, a mi pariente y todo, y vámonos y nos vamos a establecer en esta tierra y vamos a hacer una tribu. De esta manera separaron a todo el pueblo. Vamos a ver qué siguió pasando. Y se hizo todo esto y aún no había guerras entre ellos y toda esta iniquidad había venido sobre el pueblo porque se habían entregado al poder de Satanás y fueron destruidos los reglamentos del gobierno debido a las combinaciones secretas de los amigos y parientes de aquellos que habían asesinado a los profetas. Y causaron una fuerte contención en la tierra al grado de que casi toda la parte más justa del pueblo se había vuelto inicua. Si entre ellos no había sino unos pocos hombres justos. Y así no habían transcurrido ni 6 años cuando ya la mayor parte del pueblo se había apartado de su rectitud, como el perro se vuelve a su vómito o la puerca a revolcarse en el fango. Qué tremendo realmente, ¿verdad? De la manera en que se pone similitud, ¿verdad? En el pueblo y estos dos ejemplos. Habían sido tan bendecidos, Dios los había protegido, Dios los había ayudado, les había permitido salir avante con esta situación de los ladrones de Gadeantón. Habían salido bien de todo y habían olvidado todas las misericordias que el Salvador había tenido con ellos. Vamos a ver qué siguió pasando. Y los de esta combinación secreta que habían traído tan grande iniquidad sobre el pueblo se reunieron y pusieron a la cabeza de ellos a un hombre que se llamaba Jacob y lo llamaron su rey. Por tanto, quedó constituido un rey de esta banda perversa y era uno de los principales que habían alzado la voz contra los profetas que testificaron de Jesús. Y sucedió que no era tan fuerte en número como lo eran las tribus del pueblo, que se mantenían unidas, salvo que eran sus jefes los que establecían sus leyes, cada cual según su tribu. No obstante, eran enemigos, pero a pesar de que no eran una gente justa, estaban unidos, sin embargo, en su odio por los que habían hecho pacto para destruir al gobierno. Por lo que Jacob, viendo que sus enemigos eran más numerosos que ellos, siendo rey de la banda, mandó por tanto a los del pueblo que huyeran a la parte más lejana del norte, y allí establecerían un reino para sí mismos hasta que se unieran a ellos los disidentes, porque los halagó diciéndoles que habrían muchos disidentes y tuvieran la fuerza suficiente para luchar contra las tribus del pueblo, y así lo hicieron. Y fue tan rápida su marcha que no se pudo impedir hasta que ya habían avanzado fuera del alcance del pueblo. Y así concluyó el año 30, y así se llaman los asuntos del pueblo de Nefi. Y aconteció que en el año 31 se hallaban divididos en tribus, cada hombre según su familia, pariente y amigos. No obstante, habían llegado a un acuerdo de que no irían a la guerra unos contra otros, pero no estaban unidos en lo que concernía sus leyes y un sistema de gobierno, porque se habían establecido según la voluntad de los que eran sus jefes y sus caudillos, pero sí establecieron leyes muy estrictas, de que una tribu no debía agraviar a otra tribu. De modo que hasta cierto punto tuvieron paz en la tierra. No obstante, sus corazones se apartaron del Señor su Dios y apedreaban, qué tremendo, a los profetas y los echaban fuera de entre ellos. Y sucedió que Nefi, habiéndolo visitado ángeles y también la voz del Señor, por tanto, habiendo visto ángeles y siendo testigo ocular y habiéndosele dado poder para saber concerniente al ministerio de Cristo y siendo también testigo ocular del rápido retroceso del pueblo de la rectitud a sus iniquidades y abominaciones, afligido pues por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
y les ministró muchas cosas a ellos, y no todas se pueden escribir, y parte de ellas no bastaría. Por tanto, no se escriben en este libro. Y Nefe ministró con poder y gran autoridad. Y aconteció que se enojaron con él, sí, porque tenía mayor poder que ellos, pues no era posible que descreyeran sus palabras, pues tan grande era su fe en el Señor Jesucristo, que ángeles le ministraban diariamente. Wow, qué hermoso esto, ¿verdad? Imagínense, era tan grande su fe. Y a pesar de que se enojaban con él y querían destruirle, no podían, porque su fe era tan grande que el Señor estuvo dispuesto a mandar ángeles que lo ministraran diariamente a Nefi. Wow, esto sí que es hermoso realmente. Y en el nombre de Jesucristo echaba fuera demonios y espíritus inmundos. Y aún levantó a un hermano suyo de los muertos después de que el pueblo lo hubo apedreado y matado. Y el pueblo lo vio y lo presenció y se irritó contra él a causa de su poder. Y también obró él muchos otros milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo. Y aconteció que concluyó el año 31 y no hubo sino unos pocos que se convirtieron al Señor. Pero cuantos se convirtieron manifestaron en verdad al pueblo que los había visitado el poder y el Espíritu de Dios que había en Jesucristo, en quien creían. Qué hermoso. Y todos aquellos de quienes echaron demonios y fueron sanados de sus enfermedades y sus dolencias, manifestaron con toda verdad al pueblo que el Espíritu de Dios había obrado en ellos y que habían sido sanados. Y también mostraron señales y efectuaron algunos milagros entre el pueblo. Y así concluyó el año 32 también. Y al principiar el año 33, Nefi clamó a los del pueblo y les predicó el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ahora bien, quisiera que recordaseis también que no hubo ni uno de los que llegaron a arrepentirse que no fuere bautizado en el agua. Cada uno de esos que se arrepintieron, que vivieron tantos milagros, todos se bautizaron. Por tanto, Nefi ordenó a hombres a este ministerio a fin de que cuanto viniesen a ellos fueran bautizados en el agua, y esto como atestación y testimonio ante Dios y para el pueblo de que se habían arrepentido y habían recibido la remisión de sus pecados. Y hubo muchos al comenzar este año que se bautizaron para arrepentimiento, y así pasó la mayor parte del año. Qué bendición realmente. Pues el poder de Dios se manifestó grandemente. Recordemos que estamos ya a la víspera de lo que va a ser el gran sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Están viviendo ya en el año 33. Y en este momento, Satanás pues trató de desviar el corazón de muchos. Y pues la maldad fue tan grande que destruyó el gobierno, que estaba guiado por jueces que eran hombres buenos, que guiaban al pueblo al arrepentimiento, a vivir las leyes, a ser obedientes. Pero Satanás no estaba contento con esto, tanto así que pues mandó que se disolvieran, se fueran en tribus, y cada tribu pues puso sus propias leyes a su conveniencia, ¿verdad? Pero ya no querían estar sujetos a las leyes de Dios. Entonces, algunas pues eran estrictos en sus leyes, pero no eran las leyes del Salvador. Entonces vemos de que como el pueblo pueden abandonar su fe, y muchas veces en la vida de nosotros pasa lo mismo. Dios nos da tantas bendiciones, tantas maravillas en nuestra vida. Y cuando estamos bien y tenemos amigos, salud, todo, pues estamos ahí felices, andamos de arriba para abajo y nos olvidamos de quien nos dio todas esas bendiciones. Cuando estamos afligidos, enfermos, decaídos, pues ahí estamos invocando al Señor y nos volvemos como los nefitas de la antigüedad. Que realmente podamos vivir vidas constantes, no seamos inconstantes en los caminos. Como el Señor dijo, o son fríos o son calientes, pero tibios los vomitaré de mi boca. Realmente el Señor no quiere que nosotros seamos inconstantes. Tenemos que aprender a ser constantes en nuestros caminos. Tenemos que aprender a ser siempre dispuestos a ser de un solo ánimo, ¿verdad? Y no ser de doble ánimo. En el nombre de Jesucristo. Amén.